Pero ilustrar un poquito de lo que vamos a tratar en esta entrevista, porque la verdad es que, Benjamín, todos nosotros quisiéramos y allá en casa que efectivamente esté mamá y papá criando a los niños. Correcto. Pero sabemos que es una gran realidad que de repente el papá se va, Así es. ¿verdad? Y se queda mamá criando. Podría ser, podría, ¿por qué no?, ser al revés. O podría ser que ambos se van y los niños terminan siendo criados por una tía, por una abuelita, Así es, por por otro algún familiar. Eso se da y muchísimo. Pero bueno, pasan los años, ¿verdad? Estos dos niños se convierten en profesionales, son adultos ya, y de repente aparece papá en escena. Y papá no solo aparece en escena, ojalá por una reconciliación y buscándolo, sino que aparece en escena enfermo con alguna situación y pidiendo pensión Lo más a importante. cualquiera de estos chicos. Correcto. Y no vamos a excluir el género, ¿verdad? Pero generalmente, pero podría ser mamá también. Perfecto, así es. O eventualmente Un una abuelo, abuela o exactamente. un abuelo O un hermano. y no han estado en la película, o un hermano y un Correcto. sinfín de personas que no han estado en esa crianza y empiezan a reclamar. Así es. ¿Y eso con cuán frecuencia se da? Todos los días, Patricia. Todos los días. Todos los días se da esta situación, todos los días. El juzgado de pensiones alimentarias es uno de los juzgados más saturados en cuanto a casos, en cuanto a expedientes. Y lamentablemente se da, como dices tú, desde el momento de que inicia la relación entre padre e hijo, desde que nacen los niños, y sigue el resto de la vida, solo que vamos cambiando los actores. En el momento inicial siempre van a ser los niños los que tienen derecho a pensión y más adelante van a ser los padres o los incapaces los que van a tenerlo. Que es importante entender que tenemos a toda la familia involucrada en todo momento y que tenemos que sabernos de memoria, vamos a ponerlo aquí, el 169, que es el artículo del Código de Trabajo, del Código de Familia, que establece quiénes están obligados a darse pensión entre sí. Y vamos a empezar con eso. Los padres tienen que darle pensión a los hijos y los hijos también tienen que darle pensión a los padres. Los cónyuges, la pareja, se debe alimentos entre sí. Los hermanos menores tienen derecho a pedirle pensión a los hermanos mayores. Y los abuelos y bisabuelos tienen derecho a pedirle a los nietos y bisnietos y viceversa. Entonces, la amplitud es grande, Es grande, y sí. tiene que tenerse muy claro que todos tienen derecho a pedir pensión porque es un derecho fundamental, todos tienen derecho a alimentarse evidentemente. ¿Qué sucede en el escenario que estamos hablando? Cuando el tiempo pasa, los niños crecen, los niños se hacen profesionales, los niños consiguen trabajo, los niños tienen la posibilidad de tener una capacidad económica importante. Nos toca ayudar entonces a los padres, nos toca ayudar a papá, a mamá cuando ya no tienen la posibilidad de obtener sus propios recursos para alimentarse. O sea, cuando la pensión fue muy baja o porque no tuvieron pensión o porque tienen una necesidad especial, están enfermos, como dijiste ahora, o tienen una incapacidad determinada, tienen derecho a pedir pensión. El conflicto se presenta cuando papá o mamá, adultos mayores, piden pensión a los hijos a pesar de no haber estado nunca. Exacto. Cuando ellos incumplieron su obligación de darle alimentos a los niños, se desaparecieron del cuadro y vienen a pedir plata. Y que Entonces causa ellos ya no quieren. indignación, por supuesto, en estos muchachos. De hecho, indignación es la palabra técnica. La causal de indignación o de ingratitud es la que va a establecer que ellos van a poder liberarse de responsabilidad de pagar esa pensión alimentaria en caso de que ellos no hayan cumplido. Ahora, vamos a ir ahondando en este tema con casos de la vida real, porque precisamente decidimos tocar esta situación porque nos escribieron muchas personas consultándonos. Y vamos a iniciar con el caso de Brenda García, quien dice: mi papá nos abandonó cuando yo tenía 3 años y mi hermano 2 por otra mujer. Ahora que tengo 40 años, viene a buscarme. Mi hermano y yo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pruebas podemos presentar o qué testigos necesitamos para no pagarle nada a ese señor? Clarísimo aquí. Clarísimo totalmente. El artículo 173, o sea, 4 artículos más en el Código de Familia, 173, inciso C, va a determinar cuándo no tengo obligación de pagar esos alimentos. O sea, hay una exclusión. Primero estoy obligado, quiénes están obligados a pagar, y después, 4 artículos después, quiénes pueden liberarse de esa responsabilidad. Y en ese caso establece expresamente cuando el obligado alimentario, cuando la persona que está obligada a pagar la pensión, se ha visto perjudicada por una injuria, por una falta o por un daño grave.
Entonces, por ejemplo, si estos, los hijos, que ahora tienen 40 años, como es el ejemplo de doña Brenda, ¿sí? cuando tienen 40 años, alegan que el papá los abandonó, que el papá los maltrató, que el papá nunca estuvo presente, ellos pueden alegar, después de presentada la demanda, una causal de indignidad o una causal de ingratitud, alegando que ellos fueron abandonados y que la persona que estuvo obligada en su momento, que fue papá en este caso, a darles alimentos nunca lo hizo. Entonces, si ellos logran probar que realmente él incumplió esas funciones, que él incumplió esas obligaciones legales, ellos se liberan de responsabilidad. Se pueden liberar. Se liberan totalmente y no tienen que pagar un 5. Lo que pasa es que inicialmente tienen que hacerlo ante el juez, entonces tienen que probarle que esa persona incumplió, tienen que llevar testigos, papeles, documentos, lo que sea, pero poder hacerlo de una forma directa. ¿Qué sucede? Inicialmente van a tener que pagar una pensión provisional. El juez, cuando el padre o la madre van a llegar a pedir la pensión, el juez les va a fijar una pensión inicial que van a tener que pagar, no pueden evitarlo. Cuando logren demostrarlo, eliminan esa responsabilidad y van a poder ir para atrás a repetir lo pagado, a exigirle que les devuelva lo que ya pagaron por adelantado. Ok, en este caso entonces queda claro cuando no, ¿qué podría excluirlos de pagar la pensión? Pero ¿qué pasa si el juez determina que hay que pagar la pensión y tiene hijos de un matrimonio y de otro, de diferentes madres? ¿Se repartiría sí, la pensión en partes iguales o puede ser que la pensión sea clavada solo a uno de ellos o sea puesta a uno de ellos? O sea, cualquier persona puede pedir pensión a cualquiera. O sea, entonces aquí cualquiera obligado, evidentemente. No necesariamente repartida. No, si mamá, por ejemplo, que es la que está ahora enferma, está enferma y dice necesito alimentos porque tengo Parkinson, por cualquier cosa y no puedo pagar, pues más mala madre que haya sido o más buena madre que haya sido y tuvo 8 hijos. Como las señoras de antes, entonces tuvo un montón de niños. Ella puede pedirle nada más a Benjamín que le pague la pensión. O sea, solo uno. Solamente a Benjamín. Entonces Benjamín en el momento en que recibe la notificación de la pensión, sabe que tiene 7 hermanos más, lo que tiene que hacer es pedirle al juez de una vez que extienda a los 7 hermanos la responsabilidad también de pagar esa pensión. Si Benjamín se queda callado, no dice nada, está asumiendo la responsabilidad de todos los hermanos. Entonces lo que él puede hacer es simplemente indicar, ok, yo soy el que tiene mayor posibilidad económica de pagar, está bien, yo asumo la mayor parte, pero todos estamos obligados a ayudar a mamá a seguir viviendo. Entonces, si la señora no tiene causal de dignidad porque fue una buena madre, pero tiene una necesidad formal de alimentos, yo puedo exigirle a todos que paguen. Si yo voy a pagar el 40% de la pensión, el 50% no pasa nada, pero que el otro porcentaje sea repartido entre todos los hermanos proporcionalmente, sin importar que sean de un matrimonio o de otro matrimonio o que sean hijos naturales. Perfecto, quedó clarísimo. Vamos con otro caso y este es el de Jocelyn Gómez, que también nos escribió y dice: mi papá dejó a mi mamá cuando estaba embarazada de mí. Ahora estoy muy bien casada y el señor se quiere aprovechar del éxito de mi esposo para sacarnos plata. ¿Qué puedo hacer al respecto, Benjamín? Doña Jocelyn tiene que entender primero que todo... Embarazada. Sí, bueno, aquí es un tema que evidentemente cabe la causal de indignidad y ingratitud. Es importante saber, esto no existió hasta el 2009. Un cambio de la Sala Constitucional. ¿Y si fue antes? Si fue antes, igual ya es retroactivo. La Sala Constitucional tiene la ventaja de que cualquier resolución es automáticamente vinculante para todo el país y es retroactiva, o sea, aplicable en el tiempo hacia atrás. Sí. Pero eso es desde 2009, donde se hizo un cambio precisamente por una señora que estaba en esa situación. Doña Jocelyn lo que tiene que entender, y todas las personas que nos ven, es que el obligado alimentario es ella, no el esposo. O sea, el hecho de que se quiera aprovechar del éxito del esposo, como están diciendo ella, no significa que el esposo tenga obligación alguna de pagarle a la suegra, en este caso los alimentos. Si la señora tiene un ingreso menor o no tiene ingresos del todo, porque es un ama de casa que depende íntegramente del ingreso de su esposo, no está obligada a pagar. Porque el 173, ahora inciso A, establece expresamente que las personas que no tienen capacidad económica, que no tengo cómo pagar porque no tengo ingresos, no estoy obligado a pagar alimentos. Una cuestión muy lógica. Si yo no tengo plata, si no tengo ningún tipo de ingreso, no tengo trabajo, no pueden obligarme a pagar pensión. En el caso que estamos hablando, el tema es que si la persona, el adulto mayor, está en una necesidad básica o fundamental o de emergencia porque está enferma, tiene derecho a pedirle a todos. Entonces, hay que ver cómo se va a distribuir ese monto. Si ella tiene más hijos, puede peleárselos con otra gente. En caso que del todo no haya forma de que esta señora reciba dinero porque ningún hijo tiene ingresos o solamente tiene una hija de más, el Estado es el que va a ser el obligado a cubrir esas necesidades. Ahora, Benjamín, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque hay hijos reconocidos y hay hijos que no fueron reconocidos. Si yo quiero venir a cobrar esa pensión, ¿puedo pedirle a este muchacho que se haga la prueba del ADN para luego ponerle la pensión? Sí, pero hasta que sea reconocido. O sea, mientras no estén reconocidos, no son mis hijos. Y entonces, por lo tanto, no hay ningún tipo de obligación. De vínculo, digamos. No hay vínculo, no hay obligación. Vínculo podría existir, pero no está reconocido. Entonces, no existe una obligación formal hasta que yo no sea un hijo reconocido formalmente. Entonces, tanto el padre como el hijo pueden perfectamente proceder a las diversas instancias del Código de Familia, sea
una impugnación de paternidad, sea un reconocimiento de hijo o mujer casada, un reconocimiento de paternidad como tal. Pero tienen que hacer el trámite. Hasta que yo no tenga los apellidos de mi padre, yo no puedo pedirle pensión, o sea, y hasta que mi padre no tenga su reconocido, no puede pedirme pensión a mí. Prueba de ADN, reconozco, marcadores genéticos completos. Y hasta después puedo pedir el Exactamente. Inclusive puede hacerse, Patricia, muy interesante, después de fallecimiento. O sea, cuando uno ha fallecido, inclusive, yo puedo pedir la exhumación del cuerpo, es un trámite mucho más complicado, pero puedo pedir que pues se saque el cuerpo de la cripta, se haga un examen de ADN para verificar si realmente había un vínculo o no, porque entonces tengo un derecho no solo de pensión, sino un derecho hereditario también. Sí, es cierto, que era otro punto. Pero bueno, ahora vamos a conocer el caso de Ligia Jiménez, otra de nuestras amigas televidentes que nos escribe y dice: el padre de mis hijos los dejó de ver hace 13 años, cuando ellos estaban pequeños. El señor se casó y tiene una nueva familia. ¿Qué puedo hacer para que en el futuro mis hijos no se vean perjudicados? Okay, ¿Hay alguna manera de protegerse pensando en que puede pasar? Es una buena pregunta y una cuestión preventiva. Si sabemos que padre o madre que el obligado alimentario fue un irresponsable desde el principio y no hay forma de cobrarle, claro, lo primero que hay que recomendarle a la gente es, si sabemos que papá o mamá tiene obligación de pagar pensión y no lo está haciendo, exijámosla. No le pedimos la posibilidad de que ande por la calle libremente y decir nada más, yo puedo hacerme cargo de los alimentos de mi hijo solo o sola porque soy fuerte y no necesito ese vagabundo, ese tal por cual. No, es una obligación y es un derecho de los hijos. Hay que pelearlo. El interés superior del niño es lo que tiene que estar siempre sobre todo y hay que tratar de protegerlo. Sin embargo, hay mucha gente que se las artimaña, se las ingenia para no pagar la pensión y se esconden y demás. Sí. Entonces, la persona que está en este caso, el ejemplo de doña Ligia es mamá. La mamá lo que tiene que ir haciendo es pidiendo la orden de apremio, pidiendo los trámites, dejando constancia precedentes, que haya todos los documentos de que nunca le pagaron pensión, de que no hubo nada, para que sus hijos en el futuro, si este señor que no fue responsable se aparece en el cuadro dentro de 40 años, 35, 50 años, ellos puedan alegar la causal de ingratitud y decir, usted no se hizo responsable, no tengo por qué pagarlo. Bien, tenemos a Alejandra Mora, también nos escribe en este caso. Es increíble pensar que hay tantos casos de este tipo. Por eso yo voy y firmo todos los meses. Si no es responsable ahora, que no venga a pedir ayuda después. Bueno, Alejandra, lo que precisamente conversábamos. Exactamente. Ella está siendo previsiva en este caso. Está protegiendo a sus hijos de una buena vez. Y me parece bien, lo que está diciendo doña Alejandra es lo que deberíamos hacer todos los que estamos con una pensión de por medio. Si tenemos a una persona que tiene una obligación, ¿sí? O sea, tiene que pagar, tenemos que perseguirlo. Una vez presentada la demanda como tal, si no logramos notificarle, bueno, podemos proceder, pero ya iniciar el trámite a pedir embargos de salarios, embargos de cuentas, ver si hay patrimonio, ver cómo se le puede ir persiguiendo de una u otra forma. Porque los hijos tienen derecho a protegerse. En realidad, la idea, y eso es la Sala Constitucional en el 2009, don Luis Paulino Mora, que en paz descanse, que es el presidente y fue el que hizo esta resolución, expresamente dijo que la idea no es desproteger de ninguna forma a los necesitados alimentarios, en este caso adultos mayores. O sea, no queremos que ellos se queden en la calle y no tengan posibilidad de alimentarse. No, claro. Pero si no cumplieron con sus obligaciones, no le pasemos la responsabilidad de darle de comer a los hijos que fueron víctimas. Fueron personas, no solo pensemos en que no se hicieron cargo, hay niños que fueron agredidos, hay niños que fueron, bueno, ya adultos inclusive que andan en la calle injuriando, que es el señor ya mayor que anda diciendo que mi hijo es un vagabundo, que no sirve para nada, que es un sinvergüenza, bla, 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 bla. Todo eso hace que él pierda derecho a pedir la pensión. Entonces, lo que se hace es no trasladarle a ellos la obligación alimentaria, sino buscar quién más. O sea, puede ser que no sean los hijos, puede ser que sea un hermano de él el que tenga que pagar. O que al final sea el papá Estado, como bien decías. O el Estado finalmente que lo haga. Nos empiezan a escribir y Yasmín Gutiérrez dice: mi madre me dejó con mi tía, bueno, otra situación. Correcto. Yo tenía 9 meses y nunca me ayudó económicamente. Ahora que estoy pronta a trabajar, ella está comunicándose con abogados para ponerme la pensión, pero... Sí, lo que él tiene que tener, doña Yasmín, claro, es que ella tiene derecho a protegerse. Lamentablemente no puede hacer nada hasta tanto no esté notificada por la pensión. Entonces, cuando la notifiquen, sí va a tener que pagar una pensión provisional. Puede que le fijen 100.000 colones, 200.000, 300.000. Eso lo que tiene que hacer inmediatamente es apelarlo y buscar un abogado. Lamentablemente aquí sí necesita el abogado, tiene que presentarse formalmente a indicar y probar que su madre la abandonó. En este caso tiene la testiga de la tía, tiene, me imagino, que los trámites de la escuela, de que las reuniones familiares. Benjamín? No, en realidad depende del juzgado donde estemos, porque hay juzgados muy saturados. Pero es importante que se mueva rápido. En realidad, lo importante es que presente las acciones, que alegue la causal de indignidad, que demuestre con documentos y con testigos que no le hicieron, que nunca le ayudaron o que le faltaron el respeto, o que la ofendieron de alguna manera y se libere de esa responsabilidad. En situaciones más difíciles, porque es complicado. Al final también hay una cuestión de... ¿verdad? El problema aquí es que estamos hablando de filiación, o sea, no hay nada más cercano que padres e hijos. De hecho, por eso el artículo 173 anteriormente tenía como exclusión
que no había obligación si había falta, engaño, daños de algún tipo, excepto si eran padres o hijos. Y en el 2009 es que la Sala Constitucional modifica eso, porque por más vinculación que haya, con más razón, un niño reciente, el resto de la vida, lo marca de por vida el hecho que los padres nos hayan hecho responsables. Bien, tenemos a Valeria Monge, pero si el padre siempre ha dado pensión, ¿puede más adelante pedirle al hijo que se la dé a él? Sí, claro. En este caso, cuando él siempre ha cumplido. Si el padre ha sido responsable, tiene todo el derecho del mundo a pedirle que me ayude cuando es necesario, ¿verdad? O sea, si el padre tiene plata, tiene ingresos, tiene una buena pensión, no puede pedirlo. Tiene que probar también la necesidad inmediata. Pero si fue un padre responsable, en el sentido económico, no maltrató, estuvo presente, tiene todo el derecho del mundo a pedir pensión cuando la necesite. Bien, tenemos a Liz quien dice, ¿qué pasa si un hijo o hija que le dan pensión un año no asiste al colegio y el siguiente cabe la posibilidad de quitarle la pensión? ¿Se le puede quitar la pensión? La pensión, no entendí la pregunta. Yo creo que es que sí se les da pensión, pero los chicos no asisten al colegio. Bueno, ¿se le puede el papá quitar la pensión porque no están cumpliendo? El papá única, en este caso, bueno, si son menores de edad, y es un caso ya distinto. Están hablando de colegio, me imagino, sí, ¿verdad? Pero por eso... Bueno, puede ser que puede ser, tenés razón. Pero si son menores de edad, hay una obligación de ir a clase. La educación en Costa Rica es gratuita, pero es obligatoria. Correcto. Entonces, al niño que está vagabundeando en la calle, que no está haciendo nada, que no quiere ir, tenemos que denunciarlo al PANI para que el PANI obligue a que lo lleven. En caso de que el padre que esté con él, si la mamá está permitiendo que los niños no vayan a la escuela, esa señora podría verse con una responsabilidad muy seria porque está incumpliendo sus funciones parentales. Podrían perfectamente acusarle y eventualmente se quitarle a los niños. Si estamos hablando ya de niños o de muchachos arriba de 18 años, de 18 a 25 tienen derecho a pedir pensión únicamente si están estudiando y si mantienen buenas calificaciones. Si están estudiando pero les va mal y tienen más de 18 años, no tienen derecho a pensión, el papá puede quitárselas. Si tienen buenas calificaciones, el papá está obligado y la mamá están obligados hasta los 25 años a dar esa pensión. Entonces lo que hay que verificar aquí es la edad de los menores, pero el papá no puede decir simplemente les va mal en la escuela, son tontos, que vayan a trabajar, jamás. Tienen una obligación de seguir estudiando, por lo menos hasta que tengan 18 años. Ok, excelente. Aquí tenemos otro caso del señor Durón, me parece, la señora Durón. Mi esposo le da pensión a la mamá y a una hermana. Una vez que ella se muera, ¿le toca también pensión? ¿Le toca a la hermana? Pues eventualmente, o sea, aquí el tema es, todos tienen derecho a pedir pensión según la necesidad alimentaria, una vez más. Si las personas necesitan alimentos, y alimentos entendámoslo en el sentido amplio, no solo la comida, salud, techo, transporte, techo, status quo, o sea, diversión, todo eso es parte de lo que tienen derecho a pedir pensión. Tengo la posibilidad de pedirla en cualquier momento, tengo la posibilidad de pedírsela a todas las personas que estén a mi alrededor y tengan obligación. Entonces, una vez más, 169. Las personas pueden pedir que les den alimentos a los cónyuges, a los hijos, a los hermanos, a los padres, evidentemente, abuelos y bisabuelos. Entonces tenemos a una persona que es adulto mayor, que tiene una necesidad determinada, puede pedirle a sus hermanos, puede pedirle a uno u otro. Lo que pasa es que no es que yo le pido a todos, o sea, no es agarrar una ametralladora de pensión y empiezo a tirarle a todos. Voy uno por uno. Primero a los padres, primero a los hijos. O sea, en el caso de padres e hijos, después a los hermanos. Si no están ellos, voy a los abuelos. O sea, no es que voy a ir de buenas a primeras, digo, mi papá no tiene tanta plata, tiene más plata mi abuelo, voy donde mi abuelo. No, hasta que se demuestra que el papá no puede pagar la pensión, entonces puedo saltar, exactamente. Benjamín, excelente, es un tema amplio que tiene, bueno, es muy sensible también. Totalmente. Muchísimas gracias y gracias a los que nos escribieron y esperemos haber aclarado esas situaciones. Continuamos con Verónica.